¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo nuevamente en este espacio de Catalejo. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. En esta emisión hablaremos de tres temas importantes. El primero de ellos tiene que ver con golpes de Estado, retórica, estrategia política y legalidad. Lo veremos desde el punto de vista histórico. Hablaremos de enigmas de la popularidad presidencial en América Latina. Es el título de un libro recientemente presentado en el marco de la FIL, y también del impacto del clientelismo y la debilidad institucional en la democracia mexicana. Son los tres temas que abordaremos en la emisión de Catalejo. Y para hablar de este primer tema, golpes de Estado, retórica, estrategia política y legalidad, nos acompañan la doctora Claudia Gamiño, investigadora del Departamento de Historia del CUCS. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. El doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y el doctor Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCS. Doctor, bienvenido también, gracias. Muy agradecido, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, básicamente iniciamos con este tema. El 2 de noviembre el presidente López Obrador escribió dos tuits que decían más o menos: qué equivocados están los conservadores y sus halcones pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero, porque este hombre bueno, apóstol de la democracia, no supo, las circunstancias no se lo permitieron apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara. Ahora es distinto, dijo en el segundo tuit, aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones. La transformación que encabezó cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado. Estos tuits, por supuesto, que extrañaron. Este día, el 2 de noviembre, ¿por qué el presidente escribió esos tuits? Yo les preguntaría a ustedes por qué lo haría el presidente, pero quiero comenzamos desde el marco histórico. En México, ¿cuántos golpes de Estado ha habido en México considerados realmente como golpes de Estado? Sí, como golpes de Estado, yo creo que han sido dos, pero el que tenemos como más presente es el que hizo Victoriano Huerta en contra de Madero, y que, bueno, ese sí está catalogado pues como un golpe de Estado. Que es al que se refirió el presidente en el primer tuit, claro, sí. ¿no? Y bueno, en ese golpe de Estado, pues desde luego que en la oficina de los Estados Unidos, en la Ciudad de México o en la embajada, es donde se pusieron de acuerdo para tratar de hacer ese golpe de Estado, ¿no? Entonces yo creo que ese es como uno de los más significativos o de los que más tenemos presencia. Hay otro golpe de Estado que se plantea como tal, que es el que hizo Venustiano Carranza, aunque concretamente no sea como tal desde el punto de vista de lo que conocemos que ahora sí que la irrupción de las Fuerzas Armadas y la toma del poder por los militares y el gobierno de los militares, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Este personaje Carranza dentro de la historia, pues lo que hace también es tratar como de eliminar los poderes que en ese momento había para posicionarse él como el jefe de gobierno. Y bueno, ahí tenemos otro proceso que después se fue dando con la cuestión de la Constitución del 17, ¿no? Pero bueno, eso habrá que discutirlo un poco más, ¿no? Muchas gracias, doctora. Doctor Javier Hurtado, ¿por qué esos tuits del presidente? ¿Cuál es su interpretación de ello? Pues yo pienso que hay que ubicarlos en el contexto del Culiacanazo, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas que, si la memoria no me falla, fue el 17 de octubre. O sea, fue 15 días después cuando dijo eso. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso y con la reacción de las Fuerzas Armadas, especialmente de algunos generales del ejército mexicano, con relación a la actitud que tomaron las Fuerzas Armadas en ese operativo de Culiacán. Entonces hubo por ahí una declaración muy fuerte de un general que se apellida Carlos Gaitán Ochoa. Carlos Gaitán Ochoa, general retirado. Un muy buen discurso, por cierto, sí. Muy buen discurso. Entonces, pues yo pienso que tiene que ver con esa situación. Pero también me parece que como que el presidente de la República exageró la nota, ¿no? Es decir, como que trató de victimizarse, ¿no? Como de hacerse mártir, ¿no? Y incluso tiene hasta la osadía de compararse casi con Madero, cuando son situaciones completamente distintas y no comparables. O sea, era muy diferente la situación de Madero que la de López Obrador. Entonces, yo pienso que debe de entenderse en esa situación, digámoslo, del malestar o el descontento que en ciertos sectores, no sé qué tantos y qué tan amplios sean, de las Fuerzas Armadas,
existe con relación a la estrategia de seguridad del presidente de la República y de la instrucción que les ha dado a las Fuerzas Armadas, a sus efectivos, de que no se defiendan ni siquiera en defensa propia, que si los agreden y los asesinan, se deben de dejar asesinar y agredir, humillar, escupir, abofetear, golpear, humillar, y no tienen que hacer nada. Entonces digo, la verdad es que eso pues va en contra de los mismos derechos humanos de los militares, ¿no? Porque también los militares tienen derechos humanos como personas, ¿no? Por supuesto. Entonces yo pienso que ya hay un resentimiento en ese sentido. ¿Qué tanto se haya cambiado o se haya calmado ahorita? Eso es otra circunstancia, pero creo yo que eso tenía que ver con esa situación, ¿sí? Sí, efectivamente, posteriormente el presidente dijo que había mencionado en esos 2 tweets lo que escribió con relación a este discurso, que fue el 22 de octubre, casi una semana después del culiacanazo, como menciona. Doctor, ¿es simple retórica, posición política, parte de la estrategia política, del discurso político del gobierno federal? ¿Qué nos comenta? Aquí efectivamente lo que hay que ver es ese contexto del tema extremo que fue la fallida operación de Culiacán, que puso de relieve elementos muy importantes que se habían anunciado a lo largo del año. Ahí hay que tomar en cuenta que durante este año se puso sobre la mesa la creación de la Guardia Nacional. Y entonces la Guardia Nacional jamás ha quedado perfectamente definida, clara, estructurada en la perspectiva de operación de la Guardia Nacional. Hay que recordar que todavía no se aprobaba en el Senado de la República la Guardia Nacional cuando enviaron ya 6,000 efectivos al sureste del país, producto de la controversia que en ese momento el gobierno mexicano tenía con los Estados Unidos. Entonces, a lo largo de este año ha habido toda una serie de elementos en los que, en lugar de plantear una plataforma de gobierno y definir una estructura de consolidación de las políticas públicas, se ha mantenido una estructura, todavía parece como de campaña, una estructura proselitista, en la que en lugar de establecer los lineamientos específicos institucionales de operación del gobierno, todavía se han seguido lanzando ideas y proyectos a futuro, como este de la Guardia Nacional, que comenzó ilegalmente a actuar tanto en Veracruz, con los conflictos que se generaron en Veracruz, y posteriormente este asunto del sureste del país. Entonces, lo que sucede en Culiacán, ya con una línea un poco menos difusa, pero todavía no clara, es una intervención en la que no se supo si intervino la Armada, si intervino el Ejército, si intervino la Guardia Nacional. A quien le toca generar una declaración sobre estos asuntos es al secretario de Seguridad Pública, que confundió más que aclarar todo este escenario. Y producto de todo este escenario de este año, de una serie de confusiones que se establecieron en la operación, en una de las comidas por parte de miembros del Ejército, este general retirado, Carlos Gaitán, hace una serie de comentarios. Aquí es importante tomar en cuenta un elemento: es un general retirado, no es un general en activo, y se permite en un momento dado establecer una línea de crítica a las políticas de gobierno relacionada con cuál es la operación y el papel que desempeñan las diferentes Fuerzas Armadas de nuestro país. De ahí a derivar que se trata de una especie como de golpe de Estado, hay una distancia verdaderamente abismal. Entonces es muy probable que haya habido una equivocación en la utilización de los términos, porque una caracterización como de golpe de Estado no hay en lo más mínimo contemplada o vista en una situación como la que tenemos ahora. Que hubo un comentario crítico de un militar y sobre eso no hay una
digamos, costumbre dentro del ambiente político mexicano. Bueno, pues eso sí sucedió, entonces habría que tomarlo dentro de esa medida y dentro de esa perspectiva que el gobierno actual señala de apertura de libertad de expresión que tienen todos los actores. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Ya volvemos. Bueno, continuamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El discurso del general Carlos Gaitán Ochoa el pasado 22 de octubre en las instalaciones de la Secretaría de Defensa Nacional, más o menos señaló que inició diciendo: nos preocupa el México de hoy, nos sentimos como mexicanos agraviados y ofendidos como soldados. Actualmente vivimos en una sociedad polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda que acumularon durante años un gran resentimiento. Y además también él mencionó que ello los inquieta, nos ofende eventualmente porque sobre todo nos preocupa toda vez que cada uno de los aquí presentes fuimos formados con valores axiológicos, y se refirió también a los frágiles mecanismos de contrapeso existentes que han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad, y todavía dijo: y eso que cuidé mis palabras. Eso dijo Carlos Gaitán. Yo les preguntaría, este discurso, dice López Obrador, cuando menos así lo explicó posteriormente, fue lo que provocó que él escribiera esos 2 tweets. Y yo les preguntaría, cuando menos si esto fue público, ¿él tendrá otros datos para haber señalado lo que escribió, doctora? Yo quisiera comentar que habrá que ver en un contexto mucho más amplio, y desde luego el discurso que está planteando el coronel pues tiene que ver con este fantasma que desde la Guerra Fría se ha venido planteando, que tiene que ver con las izquierdas, con el avance del comunismo, y cómo esta división de estos dos bloques entre el socialismo y el capitalismo se fue planteando, aunque ahora aparentemente ya no existe ese bloque, ya desapareció el comunismo y bueno, ya tenemos a China con un comunismo distinto, a Cuba con otra estrategia también. Y yo creo, por lo que, bueno, lo que yo he revisado y lo que he leído y he analizado y buscado pues en otra información, yo creo que esto que él dice tiene que ver pues con este contexto internacional en el que pues ya vimos lo que sucedió en Bolivia, ¿no? O sea, platicábamos antes de entrar al aire de si fue o no fue golpe de Estado el de Bolivia. Lo que es cierto es que han cambiado las estrategias. No podemos esperar que los golpes se den de la misma manera en la que se dieron a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX, ¿no? Cada uno de ellos ha tenido como estrategias distintas, pero lo que ha estado siempre presente pues es el comunismo, es el socialismo, es la protección de los valores éticos y morales, y en este caso de la cuestión del catolicismo como tal, y bueno, de estas estructuras que se van generando y que son como los enemigos a vencer, ¿no? Yo recuerdo también cuando lo de las Torres Gemelas, pues entonces ya no era el comunismo, ahora son los terroristas, y entonces hay que etiquetar a estos terroristas, y esta carrera armamentista que se ha tenido, bueno, pues Estados Unidos no es ahora sí que es un país de los que más distribuyen armamento. Entonces lo que creo yo es que este discurso que da Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con un contexto internacional mucho más amplio, ¿no? O sea, todas estas movilizaciones que se han venido generando durante el siglo XX en contra de América Latina, y estos golpes de Estado que ahora se les ha llamado blandos porque son distintos, lo que pasó también con Dilma Rousseff, o sea, lo que pasa con Lula, lo que sucedió también con los Kirchner, ¿no? Entonces, estas estrategias que ahora se han venido generando para tratar de desestabilizar a los países, y que, bueno, yo creo que si no se ve un golpe de Estado de manera inmediata, pues yo creo que habrá que analizar cuáles son como estos contextos desestabilizadores que se están planteando en el país, y si son internos o son externos, ¿no? Esos factores desestabilizadores, cuando menos de que se están gestando en otros países, ya los vio el general Gaitán Ochoa, sí, que quizá puedan presentarse aquí, ¿no? Doctor, ¿qué nos comenta usted? Lo que usted señalaba es el llamado soft power, ¿no? Sí, claro. Muy bien, doctor.
No, bueno, mira, a mí me parece que hay que ver las cosas en su perspectiva, ¿no? Hubo una suerte de golpes de Estado que se dieron sobre todo a partir de los 60s en América Latina hasta, digamos, al fin del siglo pasado, y que fueron, digamos, una versión muy rupestre del asalto al poder por parte de gorilas o militares, ¿no? Entonces, esa imagen que se nos quieren hacer vender es como para generar un discurso maniqueo entre los buenos contra los malos, ¿no? Para simplificar las cosas, para hacerse pasar como víctima, me quieren destituir, yo soy el bueno, los gorilas son los malos, el general que habló, a mí me parece que de una manera muy valiente, diciendo una realidad incontrovertible, pues ahora se le quiere satanizar y se le llama golpista, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo debemos de darnos cuenta que ha habido también golpes militares, así vulgares, como el de Pinochet, ¿sí? Pero también ha habido autogolpes de Estado, como el de Fujimori, ¿no? Cuando le avienta los tanques del ejército al Poder Legislativo, a la Asamblea de Perú, y lo desaparece. Y también hay otra suerte de golpes de Estado que se dan a llamar golpes de Estado constitucionales. Y esos golpes de Estado constitucionales son más silenciosos y más dañinos que los golpes de Estado militares, aunque casi no se ven, son imperceptibles. ¿En qué consisten los golpes de Estado constitucionales? Cuando una autoridad electa para la que fue para ello designada para cumplir una responsabilidad y ciertas obligaciones constitucionales, no las cumple, se desentiende del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales o interfiere en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales de otros poderes, no cumple con sus obligaciones, daña al Estado de Derecho y viola la Constitución. Ese es un golpe de Estado constitucional y ese lo tenemos nosotros a diario en México, sin necesidad de que aparezca un militar asaltando el poder. Entonces a mí me parece, repito, que ese discurso del que tú hablas, el 2 de noviembre, como haciéndose víctima de un supuesto golpe de Estado en México, pues es para generar un discurso maniqueo y ocultar el propio presidente de la República por lo que es una gravedad muy importante, que voy a ponerlo, por ejemplo, a mi juicio, ¿qué sería un golpe de Estado constitucional en lo que él está haciendo? ¿Cómo es posible que libere a un delincuente que ha sido capturado? Entonces, ¿para qué queremos el ejército? ¿Para qué se quieren las Fuerzas Armadas? ¿Y para qué se les da esas instrucciones? Cuando la propia Constitución dice que no se le puede liberar a un delincuente que ya está sujeto y presentado, no sé si ya estaba presentado ante un juez, pero sí estaba al menos frente a una autoridad ministerial. Entonces, ahí tenemos clarísimo eso es un golpe de Estado constitucional. Haber hecho un desbarajuste para supuestamente aprender por unos minutos o una hora a un delincuente y luego soltarlo, pues ese es un golpe de Estado constitucional. Que una autoridad no cumpla con sus obligaciones es un golpe de Estado también, no en su forma rupestre y vulgar, pero es un golpe de Estado. Y entonces, mira, concluyo diciendo esto. Creo que se ha malinterpretado. Por ejemplo, lo que pasó en Bolivia. Yo pienso que lo que pasó en Bolivia no fue un golpe de Estado, porque el ejército es guardián también de la Constitución. Y si el ejército le pide o invita a un presidente que se está apartando del cumplimiento y de la observancia de la Constitución a que cumpla la Constitución, discúlpenme, pero eso no es golpe de Estado. Definitivamente no es golpe de Estado, ¿sí? Entonces se está curando en salud el presidente de la República. O alertando a sus seguidores pues está de algo que quizá él sí sabe. Pues está adelantando vísperas, ¿no? Para hacerse víctima. Por supuesto. Muy bien, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Ya regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Otra parte del discurso del general Gaitán es que él dijo concretamente: lo que está ocurriendo nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa toda vez que cada uno de los aquí presentes, se refería a los militares, fuimos formados con valores axiológicos sólidos que chocan con las formas con que hoy se conduce
al país. Aquí no estamos soslayando la situación real, dijo, y quedó a la orden del general actual, el secretario de la Defensa Nacional, para lo que él disponga. Así concluyó su discurso el general Carlos Gaitán. Doctor, ¿qué nos comenta? Se refería esencialmente también, no solamente al fallido operativo en Culiacán, sino después al muy complejo esquema de comunicación que sacaron después, en el que el secretario de Seguridad hizo una serie de planteamientos retóricos, y después dejaron en responsabilidad de asumir y absorber todo el peso del operativo fallido a las Fuerzas Armadas, cuando no fueron ellos las entidades que tomaron, porque se les impidió que hayan tomado el control del operativo en Culiacán. Entonces, cuando nosotros vemos la utilización de este concepto de golpe de Estado, pues es una situación bastante excesiva. Lo que sí se pudo evidenciar en ese momento fue una falta de articulación de toda la estructura que le corresponde el tema de la seguridad en nuestro país. Estuvieron fuera de todo este asunto la Armada de México, y ahora, dentro de todos los acuerdos posteriores, pues tenemos ahí que la Armada de México es la que va a tener el control de los puertos del país. Sí. En fin, hay una serie de ajustes posteriores que se dieron en ese momento, en que definitivamente lo que parece es que hubo una sorpresa en toda la estructura interna de la falta de articulación, y que finalmente se resuelve a través de un mecanismo de comunicación, señalando que se eliminaba la posibilidad de un golpe de Estado. Entonces aquí lo que tenemos es una integración de toda una serie de factores, uno de comunicación, que la comunicación es eso, solamente comunica, no resuelve un problema de políticas ni de integración que deben tener las Fuerzas Armadas, de forma que este aspecto gira alrededor de un fenómeno muy específico, que en ese momento tenía la urgencia y el desprestigio que finalmente tuvo el Estado mexicano, precisamente con haber dejado en libertad a este personaje al que se le persiguió en Culiacán, Ovidio Guzmán, y posteriormente tuvimos un segundo capítulo que tomó un poco menos desarticuladas, pero igualmente dentro de una zona de mucha confusión, como fue el caso de la masacre de los Levarón en Sonora, y frente a los cuales todavía no hay una definición articulada, porque tenemos incluso para todo este proceso de seguimiento de esta masacre una intervención del FBI de los Estados Unidos. Entonces, todavía hay en esta zona una necesidad muy importante de articular algo que no está todavía debidamente estructurado, y que un tema de comunicación lo único que puede hacer es confundir en lugar de abonar a la integración interna del flujo de mando que debe estar rigiendo en las fuerzas de seguridad. Y posteriormente, en una de las conferencias de prensa mañaneras, pues obviamente quien salió a dar la cara fue el secretario de la Defensa, que incluso también se tuvo que incluso reveló el nombre de quienes estuvieron a cargo del operativo, lo cual por supuesto que causó molestia también de los integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿no, doctora? Sí, bueno, yo sí escuché la conferencia y estuve al pendiente de eso que señalas, y me parece que pues esto no lo habíamos visto dentro de la historia de nuestro país, ¿no? O sea, que un secretario de la Defensa hablara ante la gente, ante los medios de comunicación, y que planteara qué es lo que había pasado, y que reconociera, además, esto que ya se señalaba con respecto a esta falta de comunicación que hubo y la información que se pudo interpretar en ese momento como inadecuada de lo que sucedió. Entonces él sale y dice, esto pasó, y tuvo que revelar, tuvo que decir, porque además el presidente le dijo, pues hay que dar nombres, ¿no? A mí me parece eso sumamente interesante e importante, porque
porque en la historia hay nombres y apellidos, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido la responsabilidad de quien actúa pues tiene que salir a la luz y tiene que decirse, ¿no? Y bueno, en este caso me parece que, si mal no recuerdo, sí fue un proceso bastante complicado porque además, pues yo no sé si se sabía o no se sabía de esta capacidad que tenía este grupo en Sinaloa y que bueno, ahora con estos otros libros que recientemente se han presentado de gente que se dedica al periodismo y que ha documentado pues estas estrategias que han generado, sobre todo el cártel de Sinaloa, pues vamos viendo cuáles son como los conectes que tienen y que es un estado dentro del mismo estado, ¿no? Y eso habrá que considerar y bueno, yo creo también que estas estrategias que se han reconfigurado y reelaborado, pues tienen que ver con cómo vas organizando toda esta inestabilidad que se está suscitando y cómo resolver, pues tal vez en la práctica, algo de lo que no teníamos del todo conocimiento, pues, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora. Aunque revelar nombres me parece a mí que pone en riesgo la integridad física de quien encabezó el operativo e incluso de sus familiares. Doctor, nos quedan 4 minutos. ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre el tema? Mira, yo pienso en principio que es inviable en México hablar de un golpe de Estado por varias razones, mencionaría al menos estas. En primer lugar, el ejército mexicano, que así se llama, el actual ejército mexicano, es heredero del ejército constitucionalista, es decir, el que luchó contra el ejército federal de Victoriano Huerta. Entonces son muy diferentes, ¿eh? O sea, estos no son los federales de Huerta, estos son los constitucionalistas. Y estos constitucionalistas, defendiendo la Constitución, devinieron en lo que es hoy el ejército mexicano, que se llama así, no se llama ejército federal, el ejército federal era de Huerta. Bueno, entonces, por esa tradición que ellos tienen, me parece a mí difícil esa situación. Segunda cuestión, creo que los golpes de Estado sobre todo encuentran campo fértil cuando hay un presidente de la República que carece de apoyo popular o de suficiente respaldo en el Congreso, que es la historia de los golpes de Estado en América Latina. Por ejemplo, caso emblemático el de Pinochet, ¿no? Que no tenía apoyo en el Congreso. En cambio, el presidente de México actual, para bien o para mal, pero pues, tuvo 30 millones de votos y tiene una comodísima mayoría en ambas cámaras. Entonces no hay un problema de ingobernabilidad. Ahora bien, también, si el ejército le pide o lo invita, como está de moda ya ahora esa palabra, parece ser al presidente, a que cumpla con sus obligaciones constitucionales, oye, pues eso no se puede llamar golpe de Estado, definitivamente. O sea, no le puedes tú pedir al ejército mandarlo de carne de cañón. ¿Cómo su comandante en jefe va y les dice, pónganse de carne de cañón? Pues es que eso nadie lo va a aceptar, por favor. Es más, digamos, yo como mexicano no estoy de acuerdo con eso. Mira, Toño, yo he visto videos, imágenes de lo que les hacen a los militares, les han cortado la cabeza, ¿sí? Es que no es posible que estén aceptando eso, no puede ser, deben de tener derecho a la legítima defensa, no puede prohibírseles que se defiendan, por favor. Entonces, cuando el comandante en jefe de un ejército les dice ríndanse y déjense que los agarren de tiro al blanco, bueno, pues yo pienso que cuando lo desobedezcan no hay un golpe de Estado, porque el otro es el que se está apartando de sus obligaciones y sus responsabilidades constitucionales y como líder. Muchas gracias, doctor. Doctor Armando Zacarías, sus conclusiones. Bueno, pues forma parte de una estructura y de una cadena de circunstancias en las que ha estado envuelto este primer año de gobierno y el tema de seguridad ha sido el tema en el que más escepticismo por parte de toda esa base que ha apoyado a la presidencia de la República ha tenido. Entonces, creo que hay una necesidad muy urgente de reestructurar todos los planes que tengan, definir o redefinir claramente cuál es el papel que va a desempeñar la Secretaría de Seguridad, cómo se van a establecer los roles de mando entre todas las estructuras que no habían tenido una figura como la de la Secretaría de Seguridad la Guardia Nacional. Y entonces estos mecanismos no están sujetos a establecer un mecanismo de comunicación una vez que hay todos estos acuerdos. Lo vimos con el caso del general que estuvo
el secretario de la Defensa, no es alguien que esté acostumbrado, ni mucho menos compelido a tener que estar emitiendo comunicación respecto de los planes estratégicos que requieren la mayor secrecía. Entonces, hay que reconfigurar toda esta estructura, y yo creo que ese es uno de los grandes retos en este segundo año, y que es el punto que comenzó a generar una baja en la percepción de gobierno. Y en la popularidad del presidente. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Pues doctora Claudia Gamillo, investigadora del Departamento de Historia del CUCH, muchas gracias. Gracias. Doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, gracias. Y doctor Armando Zacarías, profesor, jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a hacer una pausa, es breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Ya regresamos. La poesía de una ciudad nueva corre el peligro de extinguirse sin rastro cuando uno ha de instalarse en ella. El tiempo apremiaba y yo me quedaba paralizado en la ineficacia y en la angustia. Yo pasaba el día esperando sentado sobre una caja de mudanza sin abrir con la etiqueta de la compañía americana. Luria esperaba conmigo. Luria tiene todavía más talento que yo para esperar. Indagando en los límites de la ficción, Antonio Muñoz Molina envuelve al lector en la confabulación más íntima. Los recuerdos y los anhelos convergen en sus textos, pues sabe que uno está conformado por los sitios en los que ha andado. Su obra circula en un vaivén de momentos, en la anacronía, en el constante ir y venir que nos embulle en aquello denominado como ficción, en los derroteros de la memoria. Narra aquello que todos nosotros decidimos ocultar en los espacios más recónditos de la mente. Leer a Muñoz Molina es una confrontación con uno mismo, con lo que creemos, dudamos y olvidamos. Nuestra idea del pasado y del presente se encuentran en un choque de caminos por el cual el autor transita con familiaridad, consciente de las necesidades de su entorno y de dónde provienen estas, pues antes que un autor, académico o intelectual, es hijo, esposo y padre, un transeúnte más de las calles que lo llevan a la vorágine del día a día. Antonio Muñoz Molina es un autor que, por medio de la escritura, comprende la inestabilidad de su lugar en el mundo que reside. Cada momento es un mundo que se rige por normas distintas, un mundo que no se limita por puntos cardinales, sino por los pasos que lo recorren y, por tanto, reformulan. Es así como esta persona es un vivo ejemplo de que el narrar, en efecto, es resistir. Para Catalejo, Diego Rodríguez Topete, estudiante de la licenciatura en Letras Hispánicas del CUCH. Continuamos, esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Mire usted, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se presentó un libro cuyo título es Enigmas de la popularidad presidencial en América Latina. El autor, el doctor Orestes Enrique Díaz Rodríguez, investigador del Departamento de Estudios Políticos del CUCH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Sí? Pues muchas gracias, doctor Orestes Enrique Díaz Rodríguez. Estuvimos en la presentación de tu libro. Platícanos, Enigmas de la popularidad presidencial en América Latina. ¿De qué trata tu libro? Este es un libro que trata de dar respuesta a un grupo de enigmas muy puntuales que hay en ciencia política, o sea, que busca respuesta, busca reducir la incertidumbre, con respecto, por ejemplo, a si la popularidad presidencial predice o no el éxito o la derrota del partido en el gobierno. Y luego de dar respuesta a ese enigma, o sea, también responde un segundo enigma, o sea, por qué unas veces lo hace y otras veces no lo hace. Y así van durante el libro surgiendo otros enigmas que también son investigados, en los cuales el lector puede encontrar respuestas a estas incógnitas, y al final el objetivo es crear un instrumento de aplicación, o sea, un instrumento aplicativo en ciencia política, en este caso un instrumento de pronóstico alternativo. Digamos que tu libro puede ser como una herramienta de diagnóstico electoral para politólogos, consultores incluso. Es una herramienta de pronóstico
que tiene el beneficio de que permite a los politólogos no depender de las encuestas de intención de voto. Porque eso fue un aspecto que yo noté, de que los politólogos dependían mucho para emitir pronósticos de las encuestas de intención de voto. Y las encuestas de intención de voto constantemente tienen fallas con los resultados, o sea, los resultados no se corresponden con las previsiones. Y entonces, me hice a la tarea de buscar un instrumento alternativo que los politólogos pudieran manejar, que no fueran estas encuestas de intención de voto, y entonces surge este libro. Ahora, es un trabajo arduo el que realizaste, doctor, porque tengo entendido que fue el resultado de un análisis de 38 procesos electorales. Sí, Digo, no es cualquier cosa, no es un trabajo común. Sí. Cuéntanos. En realidad fueron fueron 43 procesos electorales de 7 países de América Latina, procesos competitivos, y aparte la revisión de toda la bibliografía teórica, y también de 4 casos de no consistencia. Entonces, esto es una investigación de más de 3 años. Más de 3 años. ¿Tuviste que viajar a estos países incluso para documentar? Me hubiera gustado viajar, pero como estamos en el siglo de Internet, toda la información la pude recabar a partir de Internet. ¿En cuáles países? ¿De cuáles países recabaste información? Estamos hablando... Porque son 43 procesos electorales. 43 procesos. ¿De cuáles países? ¿Por qué 43? Porque hay 38 procesos que fueron la base de nuestro análisis, y otros 5 que no fueron analizados porque ahí la popularidad del presidente es intermedia. Y cuando la popularidad del presidente es intermedia, nosotros llegamos a la conclusión de que no predice de manera contundente el éxito o la derrota del partido en el gobierno. Los países son Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Argentina, que son los países que tienen la serie temporal de elecciones más larga del continente, de elecciones competitivas, porque es importante que fueran comicios competitivos y transparentes. Y en el caso de México, bueno, México está en este conjunto, en esta selección, porque aporta un caso de no consistencia entre el nivel de popularidad del presidente y la derrota del partido del gobierno, que fue en el año 2012 con el presidente Calderón, y que el PAN no pudo retener el poder a pesar de la alta popularidad que exhibía Calderón, más del 60%. ¿A poco en ese entonces Calderón tenía 60%? 60% de 60%. Y perdió el PAN. Con 60% de popularidad, lo que se debe esperar es que el partido del gobierno gane la elección presidencial. Así es como ha pasado normalmente. Por eso fue inconsistente, atípico que pasara eso. En el conjunto de elecciones que nosotros investigamos, solo tenemos 2 casos de esa naturaleza. El de la elección de 2012 en México y la elección de 2009-2010 en Chile, donde la presidenta Michelle Bachelet llegó con 78% de popularidad y el partido del gobierno no pudo retener el poder. Entonces explicamos, primero no sabíamos por qué ocurría eso, investigamos. ¿Cómo investigamos? Bueno, formulamos hipótesis, elaboramos instrumentos que se llaman indicadores y prácticamente revisamos todo lo que escribieron los académicos locales que conocen a dedillo el trasfondo de los comicios presidenciales en ese país, por ejemplo. Fueron 30 o 35 fuentes. Y entonces descubrimos por qué razón un presidente puede tener la popularidad alta y el partido del gobierno no retener el poder, lo cual no es lo regular. La tendencia es inversa. Popularidad alta, el partido del gobierno retiene el poder. Popularidad baja, el partido del gobierno pierde el poder. Y entonces pudimos aclarar cuándo ocurre esta situación y por qué ocurre. Y los lectores podrán encontrar la respuesta en el libro. El libro, en ese caso, este es un libro que no apuesta por la ambigüedad, apuesta por reducir la incertidumbre, apuesta por dar respuestas. Respuestas concretas, de hecho, a casos como estos. Respuestas, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo inverso? ¿Por qué si los presidentes tienen una popularidad baja quiere decir que el desempeño no fue bueno, el partido logra retener el poder? También nos encontramos con 2 casos en ese universo de 38 elecciones. Uno en Uruguay, 1999, y en el mismo año en Chile. Solo se han dado esos 2 dentro de la muestra que nosotros elegimos. Y ahí aclaramos
qué es lo que ocurre. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Orestes Enrique Díaz Rodríguez, investigador del Departamento de Estudios Políticos del CUCS. Muchas gracias y leeremos con sumo interés este libro, Enigmas de la Popularidad Presidencial en América Latina. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por invitarme a tu programa y poderle hablar a tus seguidores. Muchas Sí, gracias. yo soy el que doy las gracias, el que agradezco la invitación. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, es breve. Regresamos, esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCS. Ya volvemos. La escritora mexicana, periodista y académica de la UNAM, Margot Glantz, ha impartido cátedra en distintos países del mundo. Esta declarada sorjuanista y feminista se dedicó a viajar y a leer para escribir desde la voz y la experiencia de los años. Su gran cantidad de obras, novelas, ensayos y cuentos representan sus temas de interés: el periodo novohispano, la migración y memoria, las redes sociales, un diario de viajes en India, la situación económica, política y social de México y los mexicanos, entre muchos otros. En su última obra, Y por mirarlo todo nada veía, publicada en el 2018, vemos la cúspide de su fragmentación. En ella rompe cánones literarios al fragmentarse en tantos simultáneos enunciados separados únicamente por puntos y seguidos. Interpretación y recreación literaria que hace alusión a la sociedad del siglo XXI y en específico a las redes sociales. Al leer las noticias, ¿cómo decidir qué es lo más importante? Que el 31 de enero del 2018 apareciera en el cielo una enorme luna azul ensangrentada, que al conocer a Felice, su futura prometida, Kafka escribiera en su diario que si puede una familia sustentar sus gastos con 88.36 pesos al día, que Islandia mande 26 banqueros corruptos a la cárcel o que los migrantes... La obra de Margot Glantz se distingue por escribirse siempre en primera persona. Desde un punto de vista autobiográfico, nos vuelve cómplices de sus ideas y pensamientos, y no por ser fragmentos, no están cínicamente relacionados los primeros con los últimos, segundos con terceros, etc. Desbordantes imágenes encontramos en su literatura fragmental. Para Catalejo, Renata Santibáñez, estudiante de la licenciatura en Letras Hispánicas del CUCH. Continuamos, esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El siguiente tema es el clientelismo y la debilidad institucional en la democracia mexicana. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Alicia Gómez López, coordinadora de la maestría en Ciencia Política del CUCH. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario. Le preguntaré inicialmente, ¿qué podemos entender por clientelismo? ¿Qué es clientelismo? El clientelismo es una manera de gobernar en la que, en lugar de que los gobiernos produzcan y distribuyan bienes públicos para los ciudadanos, se proveen beneficios de manera personal, sin reglas claras y no a través de instituciones con un funcionamiento claro a través de las normas, sino de manera personalizada. Por ejemplo, en lugar de una política social universal donde todos los ciudadanos tengan acceso a salud, a educación, etcétera, se distribuyen beneficios de manera personal y como proviniendo del gobernante, del presidente, como si fuera de su bolsa, por decirlo de manera simple, y no como un beneficio que el Estado provee porque es su obligación, ¿no? Y de una manera pues universal y transparente. Sí, aunque doctora, a lo largo de la historia, los gobiernos en México, pues yo diría que todos en algún momento han recurrido al clientelismo. Sí, sabemos que el clientelismo es un fenómeno universal, no es exclusivo de democracias muy jóvenes como la mexicana o de gobiernos populistas, aunque es un sello del populismo, o de gobiernos no democráticos. El populismo existe también en las democracias, digamos, más antiguas, pero muy acotado, por ejemplo, en procesos electorales, en campañas electorales, por ejemplo. Pero en el caso de México lo que estamos viendo es que en el gobierno actual el clientelismo está pasando de ser una política o una medida o procedimientos durante campañas con fines electorales así muy específicos a ser como parte de la política social permanente, ¿sí? Porque hemos visto cómo
los principales programas sociales han estado funcionando de esa manera. Se entregan los beneficios diciendo a la gente que estos vienen del presidente de manera personal. Aquí le manda esto el presidente López Obrador. Ya no son, para ellos se desmantelan todos los organismos y las estructuras que existían antes, que ya tenían varios sexenios de existir, estos programas sociales. Las reglas de operación que eran claras, eran más o menos, eran accesibles, eran conocidas. También estas reglas se echan abajo. Entonces ahora ya no hay reglas de operación, ya las estructuras anteriores de la Secretaría de Bienestar ya no son las que entregan los beneficios, se entregan de manera directa, entonces es una política claramente clientelar. Recuerdo unas declaraciones de la Secretaría de Bienestar precisamente que decía que en este sexenio, cuando menos en esta administración del gobierno federal, el clientelismo ya se iba a acabar, pero parece que es todo lo contrario, ¿no? Sí, esa declaración fue muy interesante y también el presidente lo ha dicho en varias veces. Ya no hay intermediarios, entonces ya no hay clientelismo, y es al contrario. Cuando los beneficios se entregan de una manera directa, en donde la intención es, esto viene directamente del presidente, pues es cuando se está forjando una clientela político-electoral de manera muy clara, ¿no? Porque el beneficiario, está como llamado a sentirse en deuda con la persona del presidente, así es. Y bueno, no es así como funciona una política social adecuada, institucional, que no sea clientelar. Ahora, los programas sociales, sobre todo las políticas públicas relacionadas con ayudar a la población en México de escasos recursos, que es mucho en este país, podría considerarse, si son programas públicos o políticas públicas, como también programas clientelares. No. O sea, una política pública con reglas claras, que funcione de manera transparente, institucional, universal, donde no haya opacidad en por qué unos están en el padrón y otros no, donde no haya ninguna relación ni ninguna condicionante con afíliate a este partido, o si eres de aquel partido pues quedas fuera del padrón. Esas no son políticas clientelares, esas son políticas sociales adecuadas, orientadas a proveer bienes públicos. ¿Sí? Digamos que cuando en un programa público o en una política pública le piden la credencial del INE, ya podría considerarse como un esquema clientelar. Ahí ya habría una sospecha, porque no habría ninguna razón para ello. En el caso, por ejemplo, de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa que está en este momento en pausa por la gran cantidad de irregularidades que presentó. Sabemos que hubo incluso protestas y quejas de muchos de los jóvenes aspirantes a ingresar en él, y algunos manifestaban que se les condicionaba su ingreso a que se afiliaran a Morena, por ejemplo. Se ha estudiado hasta cierto punto ese programa y se encontró que no era auditable su funcionamiento, porque cuando se quiso ir a corroborar, por ejemplo, empresas que supuestamente estaban empleando a esos jóvenes, o el listado de jóvenes, o las empresas no existían, o no había un domicilio, o no había una razón social clara, entonces un funcionamiento bastante irregular, por lo cual es muy fácil pensar que la razón cuál es, pues que se están manejando de manera clientelar, totalmente discrecional. Y en la opacidad totalmente, ¿no? Así es. Doctora, estos esquemas que han funcionado en la historia de la política mexicana, los gobiernos en México, ¿dañan la democracia, la debilitan la democracia? ¿De qué manera? Por supuesto que la debilitan, porque son políticas que tienen finalmente un efecto de debilitamiento de la ciudadanía, ¿sí? Finalmente están orientadas a que la decisión del voto, la decisión electoral, la decisión del ciudadano a la hora de votar, no sea una decisión libre, autónoma, de acuerdo a sus preferencias claras, de acuerdo a su orientación política, sino atada a la necesidad de un beneficio que se supone que solo lo puede obtener de determinado candidato o de determinado partido, ¿sí? Entonces ahí está, ese es el problema con el clientelismo. El clientelismo finalmente, ¿qué es lo que hace? Debilita a la ciudadanía, debilita a las instituciones y acaba debilitando el desarrollo mismo de las naciones, porque
los destinos se recursan, los recursos se destinan no a fortalecer las condiciones para el desarrollo de un país, no a obras, digamos, con un beneficio en general, no a proveer bienes públicos, sino a comprar votos. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora Alicia Gómez López, coordinadora de la Maestría en Ciencia Política del CUCSH. Le agradezco que haya estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, con esto llegamos al final de Catalejo en esta emisión, esta coproducción de Canal 44 y el CUCSH. Muchas gracias, nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión. Gracias.